Algunas deudas nunca pueden pagarse, solo reconocerse cuando ya es casi demasiado tarde. El Winchester golpeó el polvo con un golpe sordo que resonó en la calle vacía. Más fuerte que los 3 disparos que acababan de silenciar a los hermanos Dalton. Samuel Ghost McKendrick se quedó congelado. Su mano curtida aún extendida tras soltar el rifle. Sus ojos pálidos fijos en la estrella prendida. Al pecho de la mujer sentada en el polvo. Delante de él. Ella respiraba con dificultad. El polvo cubriendo su chaqueta oscura. Sangre goteando de un corte sobre su ojo. Donde uno de los Dalton la había golpeado. Con la pistola antes de que las balas de Ghost los encontraran. Pero no era la placa de sheriff lo que había convertido los huesos de Ghost en piedra. Era su rostro. 23 años. 23 años. Desde que había cabalgado lejos de una pequeña casa en Kansas, dejando atrás a una mujer que le suplicaba que se quedara y a una niña que aún no conocía el nombre de su padre. La mujer llevaba muerta mucho tiempo. La consunción se la había llevado 6 años atrás. O eso había oído en un saloon en Dodge. Pero esta chica, esta sheriff, sentada en el polvo de Nuevo México, con confusión y reconocimiento amaneciendo en sus ojos verdes. Los mismos verdes que los de su madre. Estaba viva. Era real. Y a juzgar por cómo su mano se movía lentamente hacia el Colt. En su cadera, sabía exactamente quién era él. Los 3 hombres muertos a su alrededor. De repente parecieron el problema más fácil que Ghost McKendrick había enfrentado en décadas. Espera. Si esta historia te tiene enganchado, dale like. ¿Aún no estás suscrito? Arréglalo. Ahora. Deja tu país en los comentarios. Estas historias cabalgan lejos. Quédate conmigo. El próximo momento pega fuerte. Samuel. M.C. Kendrick había estado huyendo de su pasado. Tanto tiempo que casi se había convencido de que no podía alcanzarlo. Casi. Durante 2 décadas, había vagado por todos los territorios desde Montana hasta México. Tomando trabajo donde lo encontraba. Marchándose antes de que alguien pudiera hacer demasiadas preguntas. Había sido explorador para la caballería, rastreador. Para cazarrecompensas, pistolero a sueldo. Para varones del ganado, y una vez brevemente. Diputado marshal hasta que la botella lo venció. El whisky se suponía que ahogaría los recuerdos. Pero los recuerdos, descubrió Ghost, eran mejores nadadores de lo que la mayoría de los hombres creían. Su nombre había sido Catherine Reed cuando la conoció. En un baile en Lawrence, Kansas, en 1851. Era hija de un maestro escolar, correcta. Y educada, con sueños de una vida tranquila. Y una casa con jardín. Ghost tenía 22 años. Entonces, lleno de fanfarronería y ambición. Recién salido de la guerra mexicana con una reputación por ser rápido con el revólver. Y más rápido con los puños. Le había prometido el mundo. Se casaron en la primavera de 1852. Y para invierno, Catherine llevaba a su hijo en el vientre. Ese debería haber sido el momento en que Ghost se sentara, colgara sus armas, aprendiera un oficio. En cambio, fue el momento en que huyó. La responsabilidad lo aterrorizaba más que cualquier tiroteo. Se dijo a sí mismo que se iba para ganar dinero, para construir un futuro. Pero la verdad era más simple y más fea que eso. Era un cobarde. Se marchó una mañana de febrero mientras Catherine dormía, dejando una nota y $50 que no podía permitirse perder. Nunca volvió. Los años siguientes
Fueron un borrón de violencia y whisky. Ghost construyó una reputación como uno de los hombres más peligrosos del oeste, no porque fuera el más rápido en sacar, aunque era lo bastante rápido, sino porque no le importaba vivir o morir. Ese tipo de temeridad lo hacía valioso para los hombres que necesitaban resolver problemas con balas. Cabalgó con los saqueadores de Quantrill. Durante la guerra, aunque desertó cuando la quema de Lawrence le mostró cuán bajo había caído. Había matado hombres en Kansas, Missouri, Texas, Colorado y Nuevo México. Algunos lo merecían. La mayoría probablemente no. Pero cada trabajo pagaba lo suficiente para mantenerlo en movimiento. Y moverse significaba que no tenía que pensar en la mujer y la hija que había abandonado. Luego, 6 años atrás, en un saloon en Dodge City, un vagabundo mencionó de pasada que Catherine Reed McKendrick había muerto de consunción en Tepique. La noticia golpeó a Ghost como un balazo en el estómago. Compró una botella y desapareció por 3 semanas. Despertando en una zanja fuera de Wichita. Sin recuerdo de cómo había llegado allí. Cuando por fin se despejó, se hizo una promesa. Encontraría que había sido de su hija, se aseguraría de que estuviera bien cuidada, y luego se metería una bala en la cabeza. Era lo mínimo que podía hacer. Le tomó 2 años de preguntas cuidadosas y pistas falsas antes de encontrar un rastro. Una chica que coincidía con la descripción de su hija había sido criada por la hermana de Catherine en Kansas City, luego se mudó a Santa Fe a los 18. Ghost llevaba 4 meses en Nuevo México trabajando como vaquero en un rancho fuera de Socorro cuando oyó sobre la nueva sheriff en Cimarrón. Una mujer sheriff era lo bastante rara como para hacer noticia. Y cuando el capataz del rancho mencionó su nombre, Sarah McKendrick, la sangre de Ghost se heló. Había cabalgado a Cimarrón esa mañana sin plan más allá de verla de lejos, confirmar que estaba viva. Y bien, luego cabalgar fuera de su vida tan completamente como lo había hecho 23 años antes. Lo que encontró en cambio fue un pueblo al borde del nerviosismo. Los hermanos Dalton, 3 forajidos biches buscados por asesinato y robo en 4 territorios. Habían llegado la noche anterior, tomando el saloon y anunciando su intención de robar el banco al mediodía. El consejo municipal se había encerrado en la iglesia. Los diputados habían renunciado en el acto. Y la sheriff Sarah McKendrick había salido sola a la calle para enfrentarlos. Ghost había observado desde las sombras mientras su hija se paraba en medio del camino. Polvoriento, su mano firme en el colt, su voz clara ordenando a los Dalton que abandonaran el pueblo o enfrentaran arresto. Se rieron de ella. El hermano del medio, un bruto con cicatrices llamado Cole, se acercó y la golpeó en la cara con su pistola. Ella cayó fuerte al suelo, sangre brotando de su ceja, pero mantuvo la mano en su arma. Los Dalton aún se reían cuando Ghost salió de detrás de la tienda general, su Winchester ya al hombro. Van. El primer disparo tomó a Cole Dalton en el pecho antes de que pudiera girar. Van. El segundo atrapó al hermano menor, Jemmy, en la garganta mientras alcanzaba su arma. Van. El tercero perforó el corazón del mayor, Wade Dalton, mientras lograba sacar 3 disparos, 3 segundos, 3 hombres muertos, y luego Ghost cometió el error de mirar a la mujer que había salvado. Mirarla de verdad, y el Winchester se le escapó de los dedos como si pesara 1000 libras.
Tenía los ojos de Catherine, los pómulos de Catherine, la barbilla obstinada de Catherine. Pero había algo de Ghost en ella también. En la postura de sus hombros, en cómo se mantenía. Incluso después de ser derribada, era hermosa. Y dura y valiente, y Ghost sabía con absoluta certeza que no tenía derecho a orgullo alguno. Por su fuerza. Ella había construido esa fuerza en su ausencia. Ahora Sarah se levantaba. Lentamente, su mano flotando sobre el Colt. Sus ojos fijos en Ghost con una expresión que no podía leer del todo. El reconocimiento. Estaba allí, sin duda. Había visto suficientes carteles de buscado con su parecido a lo largo de los años para saber que su rostro era distintivo, y Catherine segaramente le había mostrado a la niña un daguerrotipo o lo había descrito antes de morir. Pero había algo más. En la mirada de Sarah. No del todo ira, no. Del todo miedo. Algo más complicado y más peligroso que cualquiera de los dos. Samuel. M.C. Kendrick, dijo Sarah en voz baja, su voz firme a pesar de la sangre en su rostro. No. Era una pregunta. Ghost asintió lentamente. Sus manos cuidadosamente lejos de sus armas. Había enfrentado turbas linchadoras, pandillas y asesinos a sueldo, pero nada lo había asustado tanto como la mirada medida de esta joven que tenía todo el derecho a dispararle. Allí mismo. Te llaman Ghost ahora, según oigo, continuó Sarah, dando un paso más cerca. La gente del pueblo empezaba a salir de sus escondites, mirando los cuerpos de los hermanos Dalton, susurrando entre sí. Te has construido bastante reputación. Asesino a sueldo, pistola rápida, el hombre que se aleja de todo. Sus palabras eran calmadas, casi conversacionales, pero cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Mamá me habló de ti antes de morir. Me dijo que eras joven y asustado y tonto. Me dijo que no debería odiarte. Sarah sacó un pañuelo del bolsillo y lo presionó contra el corte sobre su ojo, sin apartar nunca la mirada. Gao rostro de Ghost. Pasé años decidiendo si lo hacía o no. Luego decidí que no importaba. Porque eras como si estuvieras muerto para mí. De todos modos. Ghost quería hablar, explicar. Disculparse. Pero ¿qué palabras existían para un crimen tan grande? No había nada que pudiera decir para cerrar el cañón de 23 años. Así que se quedó en silencio, esperando el juicio que su hija eligiera dar. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Sarah de repente, señalando a los hombres muertos a sus pies. ¿Por qué interveniste? Podrías haber seguido cabalgando como has hecho toda tu vida. Porque eres mi hija. Dijo Ghost, las palabras sintiéndose inadecuadas y presuntuosas. Y porque algunas deudas no pueden pagarse, pero eso no significa que dejemos de deberlas. Sarah lo estudió un largo momento, luego hizo algo que Ghost no esperaba. Se rió. Fue un sonido corto y amargo. Pero había algo casi como respeto en él. Esa es la primera cosa honesta que has dicho. Sospecho. La mayoría de los hombres habrían intentado excusas, contar alguna historia sobre cómo siempre planeaban volver. Guardó el pañuelo ensangrentado y miró a la multitud que se reunía. Estos hombres están buscados. Hay recompensa por los tres. $1.500. En total. Es tuya si la quieres. Pago por servicios prestados al pueblo de Cimarrón. Ghost negó con la cabeza. No quiero su dinero.
Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Sarah, su tono suavizándose ligeramente. Saber que estás bien, dijo Ghost simplemente. Saber que has tenido una buena vida a pesar de mí. Y luego, cabalgar lejos y dejarte en paz como debería haber hecho antes de entrar en esa iglesia. En Lawrence. La expresión de Sarah titubeó. Con algo que podría ser dolor o comprensión. Mamá me crió bien, dijo Sarah tras un momento. La tía Margaret ayudó después de que mamá se enfermara. Se aseguraron de que aprendiera a leer, escribir y pensar. A los 16 empecé a trabajar como diputada en Kansas City. Descubrí que era buena en eso. Buena manteniendo la paz. Buena leyendo a la gente. Buena sin retroceder. Hizo una pausa, una ligera sonrisa, cruzando su rostro a pesar de las circunstancias. Hace 3 meses, el gobernador territorial me nombró sheriff aquí. La sheriff mujer más joven en Nuevo México. Dicen que a algunos hombres del pueblo no les gusta mucho, pero no sirvo para su aprobación. Ghost sintió algo desconocido removerse en su pecho. Orgullo. No tenía derecho a él, pero allí estaba de todos modos. Fiero y doloroso. Tu madre estaría orgullosa, dijo en voz baja. Siempre supo que serías fuerte. Fuerte porque tuve que serlo. Respondió Sarah, su voz endureciéndose de nuevo. Fuerte porque no había un padre para protegernos. O proveernos o hacer ninguna de las cosas que los padres deben hacer. La acusación colgaba en el aire entre ellos como humo de pólvora. Ghost la aceptó sin defensa. Tienes razón en todo. Fui un cobarde y un tonto y Catherine. Y tú pagasteis el precio de mi debilidad. No tengo excusa que valga una maldita cosa. Sarah asintió lentamente, midiendo sus palabras. Por sinceridad. Los hermanos Dalton tenían amigos, dijo Sarah, cambiando abruptamente de tema. La banda Cortés de Socorro. 6 hombres. Todos tan ruines como serpientes. Oirán de esto mañana y vendrán buscando a quien mató a Will, Cole y Jeme. Este pueblo no tiene recursos para resistir a 6 forajidos profesionales. Lo miró directamente. ¿Planeas huir de nuevo? ¿O vas a quedarte y ayudarme a terminar lo que empezaste? La pregunta lo tomó desprevenido. Esperaba que le ordenara salir del pueblo. Decirle que nunca quería verlo de nuevo. En cambio, le pedía que se quedara, al menos temporalmente. Se sentía como una prueba, y tal vez lo era. Me quedaré, oyó Ghost decirse. Así mismo. Todo el tiempo que me necesites. Pero después, me iré. No me debes nada. Y no. Fingiré que somos algo que no somos. Bien. Dijo Sarah con brusquedad. Todo negocios ahora. Entonces llevemos estos cuerpos al enterrador. Y empecemos a preparar. Si la banda Cortés viene, tenemos quizás 2 días para alistarnos. Se giró y empezó a caminar hacia la multitud. Luego se detuvo y miró atrás. Y M. Kendrick. No sé si alguna vez seremos familia. Pero sí. Sigues respirando cuando esto termine, tal vez podamos averiguar si al menos podemos ser honestos el uno con el otro. No esperó respuesta. Solo se alejó hacia su oficina, cada centímetro. La sheriff, dejando a Ghost en la calle con 3 hombres muertos y la primera frágil hebra de esperanza que había sentido en décadas. Los siguientes 2 días pasaron en un borrón de preparativos. Ghost había luchado en suficientes batallas para saber que defender un pueblo contra atacantes decididos requería 3 cosas.
Buenas posiciones, suministros adecuados y gente dispuesta a mantener el terreno. Cimarrón escaseaba. En las 3. El pueblo tenía unos 200 residentes. La mayoría granjeros, tenderos o mineros que nunca habían disparado en serio. Los pocos con experiencia en violencia eran demasiado viejos o jóvenes para ser de mucha utilidad. Y las defensas del pueblo consistían en unos cuantos edificios con paredes de madera delgadas que no detendrían a un hombre decidido con un cuchillo, mucho menos a 6 forajidos con rifles. Pero Sarah M. Kendrick no había llegado a ser la sheriff, mujer más joven de Nuevo México, aceptando la derrota fácilmente. Convocó una reunión municipal. Esa primera tarde, parada frente a la iglesia y dirigiendo a la multitud nerviosa con una autoridad calmada que recordaba dolorosamente a Catherine. La banda Cortés estará aquí en 2 días, anunció Sarah. No podemos huir más rápido que ellos, ni negociar. Hombres como esos no negocian. Toman lo que quieren y matan a quien se interponga. Así que tenemos 2 opciones. Podemos dispersarnos y dejar que quemen Cimarrón hasta los cimientos, o podemos mantenernos unidos y mostrarles que este pueblo no es para tomar gratis. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Yo me quedo, y les pido que se queden conmigo. La multitud murmuró. Incierta. Un hombre calvo con delantal de comerciante habló, su voz temblando. Sheriff. No somos pistoleros. La mayoría tenemos familias. Hijos. ¿Es justo pedirnos que muramos por edificios? ¿Y dinero? No, dijo Sarah con firmeza. No les pido que mueran. Les pido que luchen. Hay una diferencia. Y no les pido que lo hagan solos. Señaló a Ghost, que estaba al borde de la multitud, incómodo con la atención. Este hombre es Samuel M. Kendrick. Algunos conocerán el nombre. Ha matado más hombres de los que la mayoría han conocido. Y sabe más de pelear que nadie en 3 territorios. Se ofreció a ayudarnos a preparar, y he aceptado. El murmullo de la multitud creció, algunos hostiles. Otros curiosos. Un joven con ropa de trabajo polvorienta gritó, ¿por qué confiar en un asesino? ¿A sueldo? ¿Cómo sabemos que no tomará el dinero de Cortés y nos disparará por la espalda? Ghost avanzó antes de que Sarah respondiera. Había pasado 20 años huyendo de su reputación, pero ahora esa reputación podría ser lo único que mantuviera vivos a estas personas. No lo saben, dijo Ghost. Sin rodeos. No tienen razón para confiar en mí. Y no los culparía si me dijeran que cabalgue esta noche. Pero esto puedo decirles. Luché junto a cobardes y junto a valientes. Y los valientes sobrevivieron más a menudo porque no se quebraron. Cuando las cosas se pusieron duras. Puedo enseñarles a disparar recto, a usar cobertura, a mantener la cabeza cuando las balas vuelen, continuó Ghost. Puedo ayudarles a convertir este pueblo en una fortaleza que haga que Cortés lo piense 2 veces. Pero nada importa si no están dispuestos a mantener el terreno cuando lleguen. Hizo una pausa, mirando a los ojos de la gente. No tengo palabras bonitas. Pelear es feo y la gente sale herida, pero huir es peor. Si huyen de Cortés, huirán del próximo. Y del siguiente. Tarde o temprano, deben decidir que vale la pena defender. La multitud quedó en silencio un largo momento. Luego una mujer mayor, de rostro duro y fuerte, avanzó. Yo lucharé
Mi esposo y yo construimos nuestra tienda con nuestras manos. No se la daré a un ladrón bastardo sin pelear. Uno a uno, otros avanzaron. No todos. Algunas familias empacaron esa noche y se fueron. Y Ghost no las culpaba. Pero suficientes se quedaron. Suficientes para tener una oportunidad. Ghost pasó los siguientes 2 días convirtiendo a la gente del pueblo en soldados. Les mostró cómo fortificar edificios. Con sacos de arena y muebles, cómo crear posiciones de tiro que ofrecieran protección y líneas claras de visión. Les enseñó a disparar no por tiros de truco o sacadas elegantes, sino al centro de masa, por poder de detención, por matar antes de ser matado. Sarah trabajó a su lado, probando ser tan capaz en tácticas como en autoridad moral. En la mañana del segundo día, Ghost encontró a Sarah revisando los suministros de munición en su oficina. Apenas habían hablado más allá de discusiones tácticas desde esa primera confrontación. En la calle, rodeándose como animales cautelosos. Estamos tan listos como podemos estarlo, dijo Ghost, apoyado en el marco de la puerta. Cortés. Probablemente nos atacará al amanecer mañana. Es cuando la mayoría de los hombres están más lentos, más vulnerables. Sarah asintió sin mirar. Arriba de su inventario. He posicionado tiradores. En el hotel, el banco y la iglesia. Tendremos fuego cruzado en la calle principal. Si rompemos su primera carga, podrían perder ánimo. Inteligente. Dijo Ghost, luego más bajo. Eres buena en esto. Mejor que la mayoría de oficiales bajo los que serví en la guerra. Sarah por fin no miró, su expresión ilegible. ¿Era eso un cumplido, o intentas aliviar tu conciencia fingiendo que tuviste algo que ver con cómo resulté? Las palabras dolieron. Pero Ghost las aceptó. Ninguno. Solo constató un hecho. Eres una líder natural, Sarah. Eso es raro. No lo hagas, dijo Sarah bruscamente, dejando la caja de munición. No actúes como si me conocieras. No actúes como si decir algo amable ahora compensara 23 años de nada. ¿Quieres ayudar a salvar este pueblo? Bien, pero no finjas que estamos construyendo alguna relación aquí. Ghost sostuvo su mirada. Enojada con firmeza. No finjo nada. Sé lo que soy. Para ti. Nada. Y sé lo que merezco de ti. También. Nada. Pero me pediste que me quede y me quedo. Cuando esto termine, cabalgaré lejos y nunca me verás de nuevo. Ese es el trato. Bien, dijo Sarah. Pero su voz había perdido algo de filo. Volvió a su trabajo, luego añadió en voz baja. Mamá solía decir que eras bueno en una pelea. Dijo que durante la guerra salvaste a una docena de hombres cuando vuestra unidad fue emboscada fuera de Wilson's Creek. Dijo que debajo de toda la bebida y la huida, había un hombre decente tratando de salir. Catherine era demasiado amable, dijo Ghost. Siempre veía lo mejor en la gente, incluso cuando no estaba allí. Tal vez, respondió Sarah. O tal vez nunca te diste la oportunidad de ser ese hombre. Antes de que Ghost pudiera responder, un joven diputado irrumpió por la puerta, jadeando. Sheriff, jinetes vienen del sur. 6, moviéndose. Lento y deliberado. El rostro de Sarah se endureció. Al instante, borrando todo rastro de su conversación personal. Cortés llega temprano. Intenta atraparnos desprevenidos. Agarró su rifle y se volvió hacia
Ghost. Ve a tu posición en el hotel. No dispares. Hasta que dé la señal. Y M. Kendrick. Ghost se detuvo en la puerta. Intenta no morir. Aún tengo preguntas que quiero responder cuando esto termine. La banda Cortés cabalgó a Cimarrón justo después del mediodía. 6 hombres a caballo moviéndose. Con la confianza casual de depredadores que nunca habían encontrado resistencia seria. Su líder, Raúl Cortés, era un hombre corpulento con rostro cicatrizado y ojos fríos, vestido con ropa cara robada a un banquero que había asesinado en Albuquerque. Detuvo su caballo en medio de la calle principal y observó el pueblo aparentemente vacío con diversión. Sheriff McKendrick, gritó Cortés, su voz resonando en el aire quieto. Sé que estás aquí. Oí lo que le hiciste a los Dalton. Eso fue mala educación, Sheriff. Wade era amigo mío. Cabalgamos juntos 5 años. Sara salió de su oficina, su rifle suelto a su lado, su placa brillando al sol. Se había posicionado perfectamente. Notó Ghost desde su ventana en el hotel. Lo bastante cerca para proyectar autoridad, lo bastante atrás para alcanzar cobertura rápido. Raúl Cortés, respondió. Sara. Estás buscado por asesinato, robo y violación. En 4 territorios. Ríndete ahora y vivirás para juicio. Cortés rió y sus hombres se unieron. Tienes espíritu, chica. Te lo concedo, pero estás en desventaja numérica y de armamento. Aquí mi contraoferta. Entrega a quien mató a los Dalton. Abandona el pueblo. Y solo tomaremos lo que podamos cargar. Si te niegas, quemaremos todo esto con todos dentro. Yo maté a los Dalton, dijo Sarah con calma. Y no te llevarás nada. Tienes 1 minuto para dar la vuelta y cabalgar lejos. Después, empezamos a disparar. La sonrisa de Cortés se borró. Estás cometiendo un error, Sheriff. Última oportunidad. 59 segundos, respondió Sarah. Ghost vio la mano de Cortés acercarse a su arma. Vio a los otros jinetes moverse en sus sillas. Había luchado junto a suficientes hombres violentos para leer sus intenciones, y estos se preparaban para sacar. Cortés contaba con shock y velocidad, asumiendo que una sheriff mujer y un pueblo de civiles se quebrarían al primer signo de violencia real. Estaba a punto de aprender lo contrario. Mátenla, gruñó Cortés, alcanzando su pistola. Van. El Winchester de Ghost habló primero, el disparo sacando al lugarteniente de Cortés, un hombre delgado con ojos muertos, de su silla antes de que su arma saliera. Van. Van. 2 disparos. Más desde la iglesia y el banco. Gente del pueblo que Ghost había entrenado, metiendo balas en los caballos de la banda y forzándolos a dispersarse. Cortés se lanzó de su caballo mientras balas mordían la calle a su alrededor, rodando detrás de un abrevadero. Sus hombres restantes se dispersaron, buscando cobertura, devolviendo fuego salvaje. La batalla había comenzado. Durante los siguientes 20 minutos, Cimarrón se convirtió en zona de guerra. La banda Cortés tenía experiencia y crueldad, pero Ghost y Sarah habían preparado bien el pueblo. Cada ventana y puerta se había convertido en posición de tiro, cada callejón en trampa mortal potencial. Ghost trabajó metódicamente desde su ventana en el hotel, eliminando objetivos con la precisión fría de un hombre que lo había hecho cientos de veces. Van. Un miembro de la banda intentando flanquear. La iglesia recibió un balazo en el hombro y cayó, gritando.
Van. Otro corriendo al banco atrapó una bala en la pierna y colapsó. Ghost no buscaba tiros mortales ahora. Tampoco misericordia. Solo eliminar piezas del tablero lo más eficiente posible. Abajo. Sarah se había cubierto detrás de un barril reforzado. Y coordinaba la defensa con órdenes claras y agudas. Su rifle ladrando constante. Era magnífica, pensó. Ghost distante, calmada bajo fuego, estratégica en su pensamiento, inspirando a la gente a mantener posiciones cuando el instinto era huir. Esta era la mujer que Catherine había criado. Esta era la hija que Ghost no merecía. Una bala perforó el marco de la ventana a centímetros de la cabeza de Ghost, salpicando astillas. Se agachó, rodó, subió en otro ángulo, vio al tirador en un tejado al otro lado. ¡Bam! El hombre cayó atrás y no se movió. 4. De los hombres de Cortés estaban abajo ahora, muertos o heridos. Los otros dos estaban atrapados, incapaces de avanzar o retroceder. El propio Cortés seguía detrás del abrevadero, intercambiando tiros con Sarah en un estancamiento mortal. Ghost vio el cálculo en los movimientos del forajido. Cortés sabía que estaba vencido, que su banda estaba destrozada, pero ya no pensaba en sobrevivir. Pensaba en venganza. Iba a intentar matar a Sarah antes de caer. Ghost lo vio como si el tiempo se ralentizara. Cortés sacó una segunda pistola de su cinturón, un arma pequeña, oculta para emergencias. Sarah estaba recargando su rifle momentáneamente vacío, su atención en dar órdenes a los otros defensores. Cortés se levantó. Detrás del abrevadero, ambas armas subiendo, un gruñido de odio en su rostro cicatrizado. Ghost no pensó. Había pasado su vida pensando, calculando, pesando probabilidades y costos. Ahora simplemente actuó. Se lanzó por la ventana del hotel en una explosión de vidrio, golpeando la calle duro, rodando, subiendo. Con su Colt ya disparando. Van. 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 3. Disparos tan juntos que sonaron casi como uno. Él primero tomó a Cortés en el hombro derecho, girándolo. El segundo lo atrapó en el pecho. El tercero en la garganta mientras caía. Cortés golpeó el suelo en un charco creciente de sangre. Su ropa robada ya empapada. Sus pistolas cayeron al polvo. Intentó hablar, maldecir o amenazar o suplicar, pero solo sangre salió. Luego dejó de moverse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ghost yacía en la calle. Dolor gritando en sus costillas donde había aterrizado. Mal. Sangre corriendo de docenas de cortes pequeños. Dao vidrio roto a su alrededor. La gente del pueblo emergía de sus posiciones, mirando los cuerpos, la destrucción, la victoria que de algún modo habían logrado. Sarah corrió a él, cayendo de rodillas en el polvo, sus manos moviéndose rápido para evaluar sus heridas. Maldito tonto, dijo, su voz temblando. Podrías haber muerto. ¿Por qué saltaste por una ventana del segundo piso? Estabas recargando. Dayo Ghost simplemente, saboreando sangre en su boca. Iba a dispararte. Sarah lo miró fijo, algo cambiando en sus ojos verdes. Algo que podría ser comprensión. O perdón o algo más complicado. Salvaste mi vida. Dijo en voz baja. 2 veces en 3 días. Aún no compensa. 23 años, dijo Ghost, intentando sonreír y fallando. Pero es un comienzo. Sarah lo sorprendió. Luego río. Río de verdad.
Su rostro entero transformándose con ello. Eres imposible, dijo. Pero había calidez ahora. No solo ira. Vamos, llevémoslo al doctor antes de que te desangres en la calle. Aún tengo esas preguntas. ¿Qué mencioné? Ghost la dejó ayudarlo a ponerse de pie, apoyándose pesado en el hombro de su hija. Y por primera vez en décadas, no sintió ganas de huir. El doctor de Cimarrón, un anciano llamado Harrison, que había servido como cirujano en la guerra mexicana, declaró a Ghost magullado pero no gravemente herido. Costillas contusionadas, varios cortes y contusiones. Nada que no sanara con descanso. Ghost se sentó en la mesa de examen, camisa quitada, mientras Harrison le vendaba el torso y daba una conferencia sobre la locura de saltar por ventanas a su edad. Tienes suerte de no haberte roto el cuello de tonto, gruñó Harrison, tirando fuerte de las vendas. Hombre de tu edad no tiene por qué jugar al héroe. No jugaba, dijo Ghost suavemente. Y no soy tan viejo. Tienes 50 si llegas. Y tu cuerpo ha sufrido más abuso que un carro de mula. De un pellejero. ¿Quieres vivir para ver los 60? Necesitas empezar a actuar con sentido. Harrison terminó las vendas y retrocedió. Mantén esos cortes limpios y las costillas vendadas al menos 2 semanas y nada de saltar por ventanas. Sarah había estado junto a la puerta. Durante el examen, brazos cruzados, expresión pensativa. Ahora se apartó del marco y asintió a Harrison. Gracias, Doc. Envía la cuenta a mi oficina. Harrison miró entre ellos, claramente consciente de la tensión, luego se encogió de hombros y salió, murmurando sobre tontos. Tercos. Ghost y Sarah quedaron solos en la habitación. La luz del atardecer tardío entrando por la ventana, polvo danzando en la luz dorada. El Consejo Municipal. Quiere darte una medalla, dijo Sarah tras un momento. Héroe de Cimarrón, defensor de los inocentes, todo eso. Les dije que probablemente la rechazarías. ¿Me conoces? Bien, dijo Ghost, poniéndose la camisa con cuidado. Cada movimiento dolía, pero había tenido peor. No quiero sus medallas ni sus gracias. Solo quiero saber que estás a salvo. Sarah se acercó a la ventana, mirando el pueblo que había defendido. La banda Cortés está acabada. La noticia se extenderá. Tendremos paz por un tiempo. Hizo una pausa. Y luego te irás. No era pregunta. Ghost asintió. Ese era el trato. Me quedo hasta que la amenaza pase. Luego cabalgaré lejos. No me necesitas aquí, Sarah. Nunca lo hiciste. Eres mejor hombre de ley que yo jamás. Fui mejor persona que yo seré. Ese no es un listón alto. Dijo Sarah secamente. Luego más seria. Pero tenías razón. Sobre pelear, sobre mantener el terreno, sobre que algunas cosas valen la pena defender. Se volvió hacia él. Mamá. Me dijo una vez que eras un buen hombre enterrado bajo malas decisiones. Pasé años pensando que solo era ella. Siendo amable porque te amó una vez. Pero tal vez tenía razón. Tal vez aún hay algo decente bajo toda la huida. Matanza y bebida. Ghost no sabía cómo responder. Había pasado tanto tiempo viéndose irreparable que la posibilidad de redención se sentía extraña, casi dolorosa. No te pido que te quedes, continuó Sarah, su voz cuidadosa. No te pido que seas mi padre porque ese barco zarpó hace 23 años. Y ambos lo sabemos. Pero digo que si quisieras dejar de huir, si quisieras intentar ser ese hombre decente en que mamá creía, Cimarrón podría usar un diputado.
El sueldo. Es terrible, el trabajo peligroso, y responderías ante mí. Pero es trabajo honesto, y está aquí si lo quieres. Ghost. La miró, genuinamente sorprendido. Me ofreces un trabajo. Después de todo. Te ofrezco una oportunidad, corrigió Sarah. Igual que tú ofreciste a este pueblo una oportunidad de luchar en vez de huir. ¿Qué haces con ella depende de ti? Ghost miró sus manos curtidas, las cicatrices y callos de décadas de violencia. Pensó en Catherine, en la joven A, quien prometió el mundo y luego abandonó. Pensó en todos. Los años de vagar, de huir, de despertar en lugares extraños. Con sangre en las manos y sin memoria de cómo llegó allí. Pensó en el Winchester cayendo de sus dedos al ver el rostro de Sarah. El primer momento en 20 años en que sintió algo más que vacío. No soy bueno quedándome, dijo Ghost en voz baja. Nunca lo he sido. Hay una parte de mí que siempre quiere seguir antes de que las cosas se compliquen, antes de que la gente espere demasiado. Lo sé, dijo Sarah. Pero esa es la elección, ¿no? Puedes seguir huyendo hasta que seas demasiado viejo o demasiado muerto para huir, o puedes intentar algo diferente. Ghost miró los ojos de su hija, viendo en ellos la fuerza y el perdón que nunca mereció, pero que se le ofrecía igual. Lo aterrorizaba más que cualquier tiroteo, más que cualquier enemigo. Pero tal vez ese era el punto. Tal vez el coraje no era enfrentar forajidos, tal vez era enfrentarte a ti mismo. De acuerdo, dijo Ghost. Las palabras sintiéndose monumentales y simples. Tomaré el trabajo. Intentaré quedarme. Pero Sarah, necesito que sepas. Si fallo, si caigo en viejos patrones, no es porque no quiera esto. Es porque estoy roto de formas que no sé arreglar. Sarah asintió, una ligera sonrisa cruzando su rostro. Entonces, supongo que los arreglaremos juntos. O al menos aprenderemos a trabajar alrededor de las partes rotas. Eso es lo que hace la familia. Incluso una tan extraña como la nuestra. Familia. Repitió Ghost, probando la palabra. Se sentía extranjera en su lengua, como un idioma que una vez conoció pero olvidó. No estamos allí aún, dijo Sarah honestamente. Pero tal vez podamos llegar. Si estás dispuesto a poner el trabajo. Lo estoy, dijo Ghost y lo decía en serio. Por primera vez en 23 años, Samuel Ghost McKendrick no huía. Mantenía su terreno. Enfrentando la batalla más dura de su vida. La batalla por convertirse en el hombre que debería haber sido siempre. Y ganara o perdiera, iba a verla hasta el final. 3 meses. Después, el diputado Samuel McKendrick estaba en el porche de la oficina del sheriff, viendo el sol ponerse sobre Cimarrón. El pueblo se había asentado en un ritmo cómodo. Desde la pelea con la banda Cortés. La noticia se había extendido sobre la sheriff mujer y el pistolero reformado, que defendieron el pueblo contra probabilidades imposibles. Algunos forajidos ahora evitaban Cimarrón. Otros venían a probarse contra la leyenda. Ninguno duraba mucho. Ghost aún luchaba con quedarse. Había mañanas en que despertaba con el impulso de ensillar su caballo y cabalgar, desaparecer en los territorios como siempre. Pero esas mañanas llegaban menos seguido ahora. Había hecho una promesa a Sarah y así mismo. Y por primera vez en su vida, Ghost cumplía sus promesas. No se habían convertido en el padre y la hija que abandonó 23 años atrás. Esa relación se perdió para siempre, y ambos lo sabían. Pero habían construido algo más duro y más honesto.
Trabajaban juntos, confiaban el uno en el otro. En peleas, compartían comidas ocasionalmente y lentamente. Aprendían las historias del otro. No era redención completa. Ghost sabía que nunca equilibraría del todo las cuentas por lo que hizo, pero era un comienzo. Era prueba de que incluso viejos fantasmas podían encontrar un lugar para descansar si eran lo bastante valientes para dejar de huir. Sarah salió al porche junto a él, taza de café en mano, su placa brillando en la luz agonizante. Pensando en irte, preguntó en voz baja. Siempre, admitió Ghost. Pero aún estoy aquí. Bien. Dijo Sarah simplemente. Se quedaron juntos en silencio cómodo, viendo el sol pintar el cielo de oro y rojo. Dos personas rotas, encontrando su camino hacia algo como paz, un día a la vez. Algunas deudas nunca pueden pagarse por completo. Pero el reconocimiento, el perdón y el coraje para cambiar valen más que cualquier cantidad de oro o gloria. Y al final, esa es la única redención que cualquiera puede esperar. Esta historia fue traída por Red Frontier, donde las leyendas del viejo oeste cobran vida. Si disfrutaste este cuento de coraje y redención, tenemos muchas más historias esperándote. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones y únete la próxima vez mientras exploramos otro capítulo de la frontera indómita. Hasta entonces, mantente fuerte, defiende tu terreno y recuerda. Nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que debías ser. Este es Oeste Misterioso cerrando transmisión.